Támesis TV, nuestro canal. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestro programa Conversando con la Comisaria. Hoy tenemos un invitado que tiene que ver con las familias, porque no solo porque él, como todos nosotros, hacemos parte de familias, sino porque también tiene que ver con las familias de sus alumnos. Es el profesor José Fernando. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ver, profe, yo quiero empezar esta conversación con que usted... Yo he sabido que le tocó o tuvo la oportunidad de vivir en otro país. ¿Usted qué ve de diferencia en la educación de ese otro país a la educación que tenemos nosotros en nuestro país? Bien, primero que todo, gracias doctora por invitarme. Referente a lo educativo, a ver, las diferencias son bastante marcadas, son, digamos de alguna manera, grandes en lo que respecta a la educación. Tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Quebec, Canadá, por espacio de 10 años. Y allá se habla y la educación de verdad, cuando se habla de gratuidad, es gratuidad. Es el Estado quien financia la educación. La educación allá en la provincia de Quebec y específicamente en la ciudad de Quebec es gratuita y obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? El niño entre los 5 años y cuando llega a su edad mayor, 18 años, en ese espacio de tiempo se debe estar estudiando, sin ninguna excusa. No, si es educación especial, tiene la educación especial, y si es dentro de los estamentos normales, es igual. Entonces las diferencias de verdad son muy marcadas. El Estado le financia todo al estudiante. Pero cuando hablamos de todo, ¿a qué nos referimos? Porque aquí también nosotros tenemos gratuidad desde primaria hasta 11. No es gratuidad, no es gratis lo que es la parte de útiles y papelería, pero allá sí lo es, ¿o qué? Doctora, yo pienso que decir gratuidad, eso implica todo. Comencemos porque hoy el cheque que le llega a cada niño entre un día de edad y 18 años oscila entre 750 y 780 dólares mensuales. Ah, les dan una mensualidad por el hecho de estar estudiando. Además, no, todos los hijos son como del Estado. El Estado, claro, a cada niño, a cada niña le entrega el dinero que lo administra su mamá, generalmente la mamá. ¿Ya? Ocasionalmente el papá si no tiene la mamá. Pero en el caso del estudio, al niño el Estado le coloca un bus en la entrada de su bloque de apartamento a la hora precisa. Él toma esa ruta de bus y llega a la escuela o al colegio. Bueno. Allí encuentra con que tiene todos los libros y lo que necesita como parte de consulta. ¿Ya? Es un aporte que lo más que le exigen es cuide los libros que le pueden servir más adelante, aunque el niño que llega al siguiente grado o al siguiente año tiene de nuevo los libros pertinentes a su grado. Bueno, en esos términos es gratuidad completa. No, pues absoluta, pero necesita uno tener demasiado, ser un país supremamente rico que para nosotros está un poquito alejado, profe. Porque no nos alcanza el presupuesto para pensar en la salud, pues que es como lo fundamental y en segundo término el estudio. Profe, pero me llama la atención la obligatoriedad. ¿Cómo se hace para que el estudio sea obligatorio?
Cuando hay gratuidad, pues uno entiende que la gente antes va a tener más atención a estar estudiando porque no le cuesta nada y se están preparando a esos hijos para eso. Pero ¿cómo se hace? ¿O si aparecen jóvenes que no quieran estudiar con esa cantidad de ventajas? A ver, en los 10 años que estuve en la ciudad de Quebec y que yo fui estudiante, yo fui como estudiante becado, uno debe estar estudiando, casi su obligación es estar estudiando. Hay casos muy... Para eso, para que Sí, exacto. El niño debe estar entre 5 años y 18 años estudiando. Y bueno, el niño, su proceso de adolescencia y ya cuando se hace un adolescente mayor, exacto. Pero entonces algo, y es que esa obligatoriedad es muy marcada porque son países muy organizados, culturalmente es incomparable, digamos, con nuestros países de América Latina, y en un momento se convierte como muy verticales, porque la norma hay que cumplirla. Por ejemplo, mi hijo de 14 años no fue a estudiar, entonces la entrada es faltando 10 para las 8, a las 8 de la mañana me suena el teléfono, señor Quintero Marín, su hijo no está en el salón. Entonces respondo, es que amaneció enfermo. Inmediatamente me dice, lo lleva al CLC, inmediato, le dicen, está a 2 cuadras de su casa o a 300 o 400 metros de su casa. Antes de las 11 traiga el certificado médico de que está enfermo. Es una gran diferencia. Entonces, ¿a quién se le ocurrirá ir a violentar la norma? Es bastante complejo hacerlo. Bueno, profe, con las familias, ¿qué cree usted que uno como profesor puede hacer con las familias y con los alumnos? ¿Qué le puede aportar uno fuera pues, de estar ahí las 8, las 10 horas dando esa clase, pero que ayude a engrosar la personalidad y el modo de ser de esos alumnos y de esas familias? A ver, yo pienso que la injerencia del maestro, desde su rol de maestro, de educador, de orientador, está no solamente en limitarse a su clase, ¿ya? Y a cumplir un horario en la escuela o en el colegio, sino que va un poco más allá. Ese poco más allá es interactuar con el niño y con la niña, porque es que uno hace de psicólogo, de amigo, de papá y de mamá. Eso no se puede negar. Que de pronto por cuestiones de cultura o por cosas de ciertos tabúes o malos pensares de los padres de familia, no, es que el profe no puede ser amigo de mi niño, de mi niña. Bueno, uno entiende que habrán casos aislados donde hay una mala intención. Yo espero que en la docencia ojalá eso no se presentara, ¿ya? De todas maneras hay que decir que en todas las profesiones uno encuentra personajes que van a hacer lo indebido, pues desde no preparar su clase hasta ir no sé en qué condiciones a la escuela y a no cumplir con su quehacer académico para el cual se posesionaron y tuvieron una formación académica en la universidad, ¿ya? En esos términos, uno tiene que llegar a ser, primero, amigo del niño y la niña, amigo en el mejor término, porque si él me va a mirar como alguien muy particular, él no le interesa lo que yo le voy a decir. Yo, por ejemplo, personalmente le digo a mis niños, el chico que tengo aquí en Colombia, Benjamín, usted es mi amigo, hijo. Trátame como mi amigo y yo soy su amigo, sin olvidar que yo soy su papá y que tú eres mi hijo. Y que debes cumplir ciertas normas pequeñas que se establecieron o existen en cada hogar y por lo menos en mi casa y en mi caso se deben cumplir. Que exista confianza, porque es básica la confianza para poder iniciar una conversación y poder hacer pues no un consejo, pero sí una dirección y poder conversar con esos jóvenes que ahora son tan difíciles los jóvenes para hablar. Adelante, profe. Doctora, a ver, es que se presentan dificultades grandes cuando no existe la confianza. ¿Cómo es posible que llegue una niña de 10 años, 11, 12 años y ya no quiera obedecer al papá ni a la mamá? ¿Ya? Pero es porque no ha existido ese lazo de amistad. Porque hay gente que dice, no, es que la hija mía no puede ser amiga mía, dice el papá o dice la mamá.
No, y lo dicen los nuevos estudios, que uno nunca es amigo de los hijos. Pues lo que pasa es que yo no sé cómo se tomará ese término de amistad, pero porque sí es fundamental la confianza y que no se pierda la disciplina y que se reconozca la autoridad. Entonces, lo que pasa es que la gente entiende, pienso yo, que ser amigo es perder autoridad, perder confianza y volverse pues los parceros utilizando la terminología que utilizan los muchachos, y esa no es la amistad es generar confianza, que los hijos le puedan comentar a uno absolutamente todo y que uno pueda no hacer juicios de valor ni tacharlos, sino conversar con ellos. Yo pienso en el término amistad, que amigo es el que está ahí. Yo comienzo por ahí. Para mí, mi amigo es el que está ahí. ¿Está ahí para qué? A lo que resulte. En los mejores términos. ¿Por qué? Oiga, para lo que resulte es, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a trabajar por esto, lo que le conviene es esto. Pero entonces, cuando yo digo lo que resulte, no es nada, entonces porque resulta que su amigo es un consumidor. Y entonces vamos a que no. De esa clase de amistad no estoy hablando yo, ni quiero hablar de eso, ¿ya? De eso sí hago completa salvedad. O sea, yo soy un maestro completamente seguro de lo que tengo y de lo que soy. Escogí esta profesión porque me gustó de entrada la pedagogía, el trabajo con los estudiantes, y no llegué pues allí porque, es que no había más nada que hacer. No. Que le pasa a muchas personas, no solo en la parte de docencia, sino en las profesiones. Exacto. O porque es la más fácil, o porque se necesita un índice más bajito para ingresar, pero sí, lamentablemente esas personas yo no creo que triunfen mucho en la vida como personas. Como personas puede que sí, pero como profesionales no triunfan porque se metieron en algo que no les gustaba y no les quería. Uno encuentra en todas las profesiones que hay gente que llegó allí como... Dicen en paracaídas, el tren lo tomó aquí, lo descargó allí y llegó la tarde y era un ciudadano común y corriente y amaneció siendo docente. Yo pienso que no fue así para mi caso, y hay muchos casos, porque cuando uno no cae en la profesión, de verdad, en lo que le gusta, lo que le sabe, no llevaríamos 30 años en este cuento. Bueno, y todos los días más enamorados. Claro, hay que tener pasión por lo que uno hace. Yo también tengo ese mismo concepto de que uno tiene que ser apasionado por lo que hace. Profe, a mí como autoridad en familia en el municipio, me inquieta muchísimo esa posición de ciertos profesores y también de papás y mamás, que realmente no se preocupan por el ser, sino que se preocupan por otro tipo de situaciones, pero no en cultivar a esa persona para que sean jóvenes, niños o niñas, autónomos e independientes, que sepan como habilidades para defenderse en la vida. Y los profesores, en gran parte, no podemos decir que todos, pero en gran parte sí se dedican a dar esas clases que ahora creo que son muy fáciles de dar porque tienen unas cartillas o no sé qué, y no se preocupan por nada más. No, los muchachos son unos números dentro del colegio. ¿Usted qué opina de eso? A ver, personalmente, hay que comenzar diciendo que los procesos educativos no nacen a los 5 años en la escuela, ¿ya? Vienen de la casa y se comienza a educar el niño o la niña desde muy temprana edad, cuando está en el proceso de gestación. Eso hay que decirlo así. Claro. Que el niño llega a la escuela después de 5 años y no llega, yo soy amigo de decir, no llega por un túnel, él llega por una calle donde se encuentra 4, 5, 10, 20 compañeritos. Y que si de la casa no trae unos buenos conceptos frente a la vida, a los valores, a los principios de ética, de moralidad, si es que se pudiera hablar en esos términos, entonces el niño se va a encontrar con que él viene como un poco vacío y cualquier amiguito de paso le dice, fulanito, hagamos esto, hagamos aquello, y él dice sí, porque él primero no sabe escoger qué es lo que le conviene y qué no le conviene, ¿ya? Pero eso viene de la casa, Uno lo que hace es, el colegio está y la escuela está para formar individuos en su pleno saber y qué hacer, ¿ya?
no perder ese concepto de a qué va el niño a la escuela, por qué hay unas etapas en el desarrollo que le permiten tener más conocimiento, ¿sí? Pero entonces, esos procesos educativos van ligados al quehacer de la casa. Yo soy un convencido de decir, si el niño o la niña llega a la escuela a gritar, es porque en la casa gritan, ¿ya? Si llega a coger el lapicero que es de su compañerito, es porque algo ha visto en su casa que se parece a que agarrar lo que no es mío también se puede. Entonces, reconozcamos, primera instancia, los primeros educadores son papá y mamá. Y la nana o quien ayudó a acompañar a este chiquillo. Y luego se lo entregamos a la escuela y la escuela lo pasa a la misma escuela que es el colegio y luego va a la universidad, donde va con las diferentes etapas, va adquiriendo mayores saberes que le van a permitir defenderse en su quehacer. Bueno, pero a ver, en esas etapas en las que estamos hablando de lo que hace la institución educativa a través de sus profesores o sus maestros, necesitamos el acompañamiento de las familias, de papá y mamá. Muchas veces uno entiende que los papás, que son los que van y trabajan, aunque ahora las mujeres también en un porcentaje muy alto, pero qué hacer, qué pensar o cómo motivar a esos papás y a esas mamás para que asistan a una escuela de padres, para que asistan a una reunión en el colegio. ¿Nos falta algo de parte del colegio, de la institución educativa, o qué es lo que está pasando en su concepto? ¿Qué es lo que pasa? Que son tan apáticos los papás en ese acompañamiento con la institución educativa para esa educación. Yo creo que son varios los factores influyentes en este caso. A ver, nos encontramos en medio de una sociedad que hay unos papás que no lograron ir a la escuela por diferentes razones, ni papá ni mamá fueron a la escuela, o si fueron un añito o 2 años o de pronto terminaron la primaria. Entonces dicen, pero es que la niña ya tiene 10 años, ya va a ser quinto, yo estudié hasta quinto, ¿para qué quiere estudiar más? Si yo apenas hice hasta cuarto, ¿ya? Entonces el ambiente que se le muestra a la niña o al niño en la casa no es un ambiente que le está propiciando a él el deseo de superarse, por llamarlo así, que es el estudio, ¿ya? Entonces, encontramos chicos de 10, 12 años, 14 años que ya no quieren ir a la escuela, pero yo sigo diciendo, es la casa, es papá y mamá quienes tienen la primera y principal responsabilidad en esto. Bueno, pero ¿cómo motiva la institución educativa a esos papás para que asistan a reuniones? ¿O las reuniones son muy tediosas o aportan muy poquito? ¿Por qué los papás nos interesan en ir a esas escuelas de padres, a las instituciones que los tienen, o que vayan por lo menos a reclamar las notas y a enterarse de qué pasa con sus hijos? A ver, yo creo que la situación se convierte en compleja. Conozco muchos casos, muchos. El papá trabaja, entonces el papá no puede asistir a la reunión porque la reunión nunca es en otra jornada o jornada contraria a la que estudia su hijo. ¿Por qué razón? Porque el colegio está ocupado con la otra jornada o porque los docentes, los maestros, no podemos estar después de las 4 de la tarde en el colegio porque tenemos otra cosa que hacer. Entonces, la reunión se hace dentro de la jornada. Entonces, tenemos que encasillar al padre de familia a que llegue a la reunión entre las 7 y la 1:30, que será la jornada de la escuela y el colegio, hablando de nuestro caso. Entonces dice el papá, es que yo estoy en cosecha de café y no puedo dejar de coger el café porque para mí la 1:30 es mediodía y de 1:30 a 5 puedo coger más café. Entonces está la mamá, pero es que la mamá tiene también otro bebecito de 2 o 3 meses o 1 o 2 años y no lo puede dejar solo porque la niña de 6 años está en la escuela y el chico de 10 años también está en la escuela. Entonces, esos son pequeños detalles que se toman como excusa por parte de los padres de familia. No, es que no puedo porque la niña, es que no puedo porque tengo que acompañar al niño, ¿sí? Y entonces vamos de excusa en excusa. Pero sí uno tiene que proponerse estrategias donde la reunión, primero que todo, sea llamativa, ¿ya? Dentro del POA debe existir
en cada institución que de las 4 o 5 reuniones con padres de familia haya una partecita de formación, que no solamente el informe de su hijo va así, aquí está la fichita o la hojita y me firma su asistencia y hasta luego, sino llegar a una reunión donde se haya una charla formativa sobre educación sexual, educación para la salud, qué es el estudio, cuáles son mis responsabilidades, la problemática social que hay con los otros jóvenes, ¿ya? Muchas cosas que se pueden hacer dentro de la institución y que se encaminan al padre de familia, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que siempre hay dificultades, no que el transporte, lo que decía antes, que el niño, que la niña, que con quién lo dejo, que yo no puedo, pero también hay que decirlo, que hay padres de familia, papás y mamás, que llevan el niño a la escuela o al colegio y parece que llevaran a su chico a un lugar donde, no, es que aquí está, es obligación de ustedes recibirlo y cuidarlo y no me llamen para más nada. El potrero, como se dice por ahí. Como diríamos, entonces llevaron la ternerita o el ternerito al potrero, pero ni así, porque uno lleva un ternero, una ternera al potrero y tiene que darse cuenta que, que la cerca esté correcta para que no se vaya a la calle, que haya agua y que haya donde llevarle un poco de sal o de miel. O sea, necesita mínimos cuidados, claro, siendo es un ternerito. En algún momento entre los docentes se ha planteado de pronto la posibilidad, ahora que estamos en la era de los celulares y que todo el mundo tiene grupos, pensar en grupos de padres de familia, pensar en grupos entre los padres, en que el director del grupo de sexto, por decir algo, tenga el grupo de WhatsApp, que ya todo el mundo tiene teléfono, ahí no hay como condición económica porque todo el mundo lo tiene, entonces que haya ese director de grupo con un grupo de WhatsApp con esos papás de ese salón, ¿eso qué posibilidades hay y si lo han planteado en algún momento? En buena parte existe. Para tener buena comunicación. Existe. Bueno, digamos que, a ver, no con todos los padres de familia porque también hay cierta apatía. ¿Sí? No, yo no quiero meterme en esas cosas y así mi teléfono sea de alta gama, yo no tengo es tiempo, yo no puedo dejar de hacer mi oficio en la casa por atender el llamado que me hace el profe, me hace el colegio, ¿ya? Pero sí existe, uno se comunica dentro de su grupo con 4 o 5 padres de familia comúnmente y uno ahí es donde comienza como a decir, bueno, mire que los papás del alumno tal o la alumna tal son más interesados por ella que los otros. Porque yo sí le digo a mis estudiantes, hombre, denle un buen uso al teléfono, no solamente para mandar mensajes y bobadas y estupideces, no, consúltense el quehacer, el tallercito, la tarea. Yo les digo, mire, llame pues márquele a su amigo Pedro, dígale, Pedro, mire que el ejercicio número 10 que me dejó el maestro de matemáticas, la respuesta llegó a esto, y a usted ¿qué respuesta le dio? Comparen esa respuesta y utilicen ¿ya? El teléfono, pero para eso no saben utilizar el teléfono. Pero ¿sabe por qué se me ocurre eso? Porque es que me he enterado ahora que hay incluso alumnos y alumnos muy pequeños que faltan 20 y 30 días y ni se le comunica a la comisaría para uno saber, pues, si ir a visitar esa familia, a ver qué está pasando, porque evidentemente eso es una vulneración del derecho al estudio. Entonces, y tampoco el colegio le cancela matrícula, pues no desconozco completamente cuál es la normatividad en eso, en qué puede hacer el colegio. Sé que por faltas pueden cancelar matrícula, pero no lo hacen. Entonces, si se tuvieran esos grupos de WhatsApp con el papá, pues por lo menos le diría, vea, Pedrito no vino hoy, ¿qué le pasó? Pedrito no viene mañana, porque es que muchas veces ni siquiera los papás se enteran, porque los jóvenes y las niñas y hombres salen del uniforme para el colegio, pero no llegan al colegio, entonces podríamos prevenir muchas situaciones para los muchachos. Es bueno, como si no lo han planteado, profe, que usted en una de esas reuniones lo plantee, porque quiero tratarle otro tema, y es que en la mesa a la cual usted asistió de la mesa de infancia, que lo invitamos, se planteaba y usted nos comentaba de los proyectos que se manejaban en las instituciones educativas, porque hablábamos en esa mesa de lo que se ha disparado el embarazo en adolescentes, que se nos volvió a aumentar. Entonces,
¿Cuáles son esos proyectos que tienen las instituciones educativas y quiénes participan de esos proyectos y qué obligatoriedad hay de esos proyectos en cada institución? Bien, doctora. A ver, por directriz ministerial, toda institución educativa debe cumplir con determinados proyectos, además de el plan de área, el plan de aula, el microcurrículo, la malla y esas cosas. En mi caso, yo tengo a cargo el proyecto de lectura y escritura, porque ese es está dentro de mi perfil profesional, el área que oriento, que es español. Sí. Pero también tengo el proyecto de educación sexual y reproductiva. Además tengo el proyecto de trabajo social obligatorio para los estudiantes de 11 y algunos estudiantes de 10º que lo inician en este año. Perdón, profe, antes de que siga, ¿esos proyectos son los mismos en todas las instituciones o cada institución escoge el tipo de proyecto que quiere? No, a ver, lo del trabajo social es obligatorio, directriz ministerial, obligatorio, sí, para acceder al grado de bachiller. Los otros proyectos son obligatorios, que se cumplan o no, eso ya depende, yo digo, de la cabeza visible de la institución, porque si a mí me asignan un proyecto, lo elaboro, lo pongo en el plan de mi trabajo, dentro de mi área, solicito que se me den ciertos espacios en las jornadas académicas para llevar adelante y desarrollar ese proyecto, y de pronto los espacios no están, es complejo que eso salga adelante. Y también se hacen proyectos que no terminan siendo nada, porque uno llena 10 o 15 o 20 o 30 hojas escritas y se quedan allí muertas en un cajón. Entonces ahí no hay nada. El proyecto, yo le llamo proyecto a algo que se escribió, se puso dentro de un marco contextual legal y comenzó a funcionar, a marchar. Y es así la obligatoriedad de cada institución, pero que necesita, a veces, pues no, yo no soy el mejor maestro, pero yo sí soy orgulloso de decir que yo, en medio de mi exigencia, sí me considero que soy un buen maestro, porque lo que me propongo hacer lo saco adelante. Con plan de acción. Sí, que eso es lo que se necesita. Claro. No solamente, bueno, no es que mi idea es esta, pero se quedó muerta, no, vamos a hacer esto y se fue. Bueno, a ver, ese proyecto, ¿cómo logran estructurarlo? O sea, usted es profesor en San Pablo, en la institución educativa de San Pablo, y San Pablo tiene unas instituciones rurales que son anexas a esa institución. ¿Cómo colaboran esas instituciones rurales con el proyecto que usted está liderando en este momento? A ver. ¿O cómo participan? Es un tema un tanto complejo, digo yo. Y yo hoy decía en la reunión de la mañana, llevo 66 semanas en San Pablo. Dijo, ¿las cuentas? Sí, yo las cuento, porque estoy muy contento, las cuento. Y cada día que estoy muy contento debo contarlo porque hace parte de mi proyecto de vida. ¿Ya? Entonces, decía, bueno, ¿cuántas cosas se planean y cuántas cosas no se hacen? Hablando del proyecto de educación sexual y reproductiva, en la reunión de hoy, se planteó que bajo mi responsabilidad como líder del proyecto, todos los SER, cuando hablo de los SER estoy hablando de las profesoras y los profesores de cada centro educativo rural, deben aportar una partecita a ese proyecto, que no lo vamos a llamar macro porque no es tan grande tampoco, pero que sí comencemos a hablar un mismo lenguaje desde la sede principal que llamamos y las 13 o 14 sedes rurales, ¿ya? Y que todos estén vinculados allí y que todos le den desarrollo normal a lo que está planteado, en menor o mayor escala, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, a las mismas edades, porque hoy planteamos, bueno, que los niños de tercero, segundo, preescolar y primero no, que hay que hacer un trabajo primero con ellos de tercero, cuarto, quinto, la media y la básica. Entonces que ese trabajo se comienza con ellos y luego lo vamos a pasar a los niños entre los 5 y los 9 o 10 años, pero hay que despegar con el proyecto, eso es lo que hay que hacer. Para esto hay que vincular al padre de familia, bueno, papá y mamá. Entonces son la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes
y nosotros como docentes y la cabeza visible que es el señor rector. Si estamos trabajando todos para el mismo lado, como decía, como siempre el dicho es, si el bulo empujamos en la misma dirección, vamos a llegar a alguna parte, mientras tanto no. Pues hoy quedó claro en nuestra institución que ese proyecto va a despegar y es entre todos que lo vamos a volver realidad. ¿Desde dónde? Desde el trabajo de cada uno de nosotros. Y en la sede principal yo me encargo de eso. Me asalta la duda de pensar en cómo van a lograr para que esos padres de familia se vinculen al proyecto, porque sería muy importante, sobre todo en el de salud sexual y reproductiva. Vamos a tener que dejar para otro segundo programa, porque no me quiero ir sin que usted, por favor, profe, me dé su concepto sobre qué puede estar pasando para que una juventud con toda la información, con toda la asesoría, con la gratuidad en la parte de prevención sexual, sigan habiendo embarazos en adolescentes y embarazos no deseados. ¿Qué cree usted que esté pasando? Yo pienso que hay desinformación, si así se puede decir. Hablamos hace un rato de la confianza. Si no hay confianza entre la niña de 10, 11 o 12 años o 14 años con la mamá y el papá, para que le cuente qué idea se le vino a la cabeza, qué está pensando, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Si ella no tiene en quién apoyarse, que es su papá y su mamá, entonces va a encontrar en la calle a un amigo, la niña de 14 años, a un jovencito de 15 años o 16 o 18, al que llama su amigo y que es de momento su sombra. Y a él le va a contar qué es lo que está pensando y qué es lo que quiere. Entonces, primero, que exista la confianza entre padres e hijos e hijas, que se cuenten lo que quieren, porque es que yo conozco muchos casos, y muchos no son pues 230, pero en una comunidad de 120 padres de familia donde hay 20 o 30 madres de familia que se limitan a que solamente ella conoce lo que le pasa a la niña de 12, 14, 15 años, es delicado. Sí. Porque el esposo no le comparten al esposo tal situación. El tema es muy escabroso para las personas de poca cultura. Y entonces, ahí, ya hay un vacío en esa sociedad nuestra que es la familia, donde el señor, que es el papá, no conoce lo que le está pasando a su hijo o a su hija, porque son los mismos riesgos, tanto la niña como el niño para la niña. Entonces, primero, esa confianza, niño, papá y mamá. Y de allí entonces, si esa situación traspasa esos límites, bueno, está la escuela y el colegio, pero es que también nos encontramos con una dificultad, y es que seguramente en el grupo de docentes hay algunos que no quieren abordar esos temas sobre sexualidad. No, eso déjele al papá o a la mamá, ¿ya? A mí un ejemplo, como hecho anecdotarios en un año y medio, una niña de cierto grado de la institución: profe, ¿usted ya se tomó la pastilla? La niña, pues hasta donde yo sé, yo no tomo pastillas ni para el dolor de cabeza, ni para la fiebre, porque no tengo en este momento. Y si me está hablando de las pastillas de planificación, no las utilizo, ¿ya? Después, con los días, me di cuenta que era una chica que estaba entre 14 y 15 años y había tenido ya 5 compañeros permanentes de paso. O sea que, ¿qué estaba ocurriendo en la casa? Algo sin presentación. Finalmente dejó a la institución. Sí, lamentablemente. Bueno, profe, a mí me da pena cortarlo, pero ya me están haciendo señitas. De todas maneras, queda cordialmente invitado. Gracias, y espero, doctora, que podamos trabajar en ese proyecto que también se nos vincule a nosotros como comisaría, claro, y como persona también, porque me encanta el tema. Muchísimas gracias. A ustedes 1000 gracias por escucharnos. La idea es llevar a ustedes información para que estén bien informados y no los engañen con malas informaciones. Que estén muy bien y que pasen un feliz día. Listo. Gracias a usted, doctora, por invitarme, y estoy disponible para Muchas gracias. Otro momento. Gracias.
Tamesis TV, nuestro canal.